una iniciativa con la colaboración de la Cámara de Comercio Colombo-Texana en Houston, Texas. Esta invitación va dirigida a compañías colombianas de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería eléctrica, todo el sistema de infraestructura, comunicaciones, que deseen participar de la inversión más grande concentrada en un área en Estados Unidos, específicamente en Houston, producto de la inversión masiva que habrá en infraestructura en el país, la reconstrucción del huracán Harvey y adicionalmente el crecimiento en un 25% en la población de la ciudad debido a la llegada de los baby boomers. Estados Unidos es una nación de constructores. Construimos el Empire State en apenas un año. ¿No es una vergüenza que ahora puede tomar 10 años solo conseguir un permiso para un simple camino? Le estoy pidiendo a ambos partidos que se unan para darnos una infraestructura segura, rápida, confiable y moderna que nuestra economía necesita y que nuestro pueblo se merece. Esta noche le pido al Congreso que redacte un proyecto que genere al menos 1,5 billones de dólares para la nueva inversión en infraestructura que nuestro país desesperadamente necesita. Cada dólar del gobierno federal debe ser acompañado por una asociación con gobiernos locales y estatales y donde sea apropiado acudir a inversión del sector privado para arreglar permanentemente la infraestructura, el déficit de infraestructura, y lo podemos hacer. Pero ¿de cuánto es esta inversión realmente? 1.5 trillones, es decir, 1.500 billones o 1.500.000 millones de millones, es la inversión que se espera hacer en este mandato. Es una inversión a 5 años. Pero ¿será esto posible? ¿Que el gobierno Trump logre hacer esto? Sí, de hecho en los últimos 36 años esta es una de las 2 oportunidades anteriores que ha habido de un presidente que pueda llevar a cabo su agenda y sin duda así va a ser. Va a empujar este programa de una manera muy definitiva y solamente del lado público de la inversión en infraestructura puede conseguir un punto de crecimiento adicional del país y obviamente con la inversión privada pues estamos hablando de que para la segunda mitad en términos anuales la economía norteamericana pasaría de crecer del 2% que ha sido el crecimiento durante todo este tiempo al 4% y obviamente con un efecto muy importante sobre el empleo de la gente que llevó al presidente electo al poder, que es básicamente la gente que más se beneficiaría de este tipo de trabajos. Así es. ¿Cómo llegar a esta cifra tan grande? Todavía el gobierno no lo ha dicho. Sin embargo, ya se habla de sobretasa a la gasolina por 400 billones, 200 billones de recursos federales, 100 billones de un programa de fondos, inversión público-privada en alianza y la venta de los aeropuertos de Washington, tanto el Ronald Reagan como el Dulles. Una inversión importante para tener un efecto inmediato y iniciar estas obras cuanto antes. Sí, definitivamente es muy importante porque el presidente electo se está enfocando en generar resultados de manera temprana y obviamente la gran preocupación de este país es generar crecimiento económico y generar empleo. Y la realidad es que la forma más inmediata y directa de hacerla es a través del gasto público, a través de la inversión en infraestructura, que es precisamente lo que él se está enfocando. Se está hablando de que pudiera llegar hasta gastar cerca de $1 trillón en el gasto de infraestructura. Ese número es un poco elevado, eso representaría 6% del PIB, pero pensamos que alrededor de entre 3 y 4,5%, que son entre 500,000 y 750,000 millones de dólares, pues es un número que es bastante realizable y que se va a hacer a través de asociaciones público-privadas y sin duda va a tener un impacto muy favorable iniciar sobre el crecimiento y el empleo. Ahora, ¿cómo va a ser esa relación entre el sector privado y público? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se van a fundar este tipo de proyectos con una mezcla de capital privado y de dinero público? Pues va a ser a través de incentivos fiscales, incentivos de administración, obviamente generar rendimientos atractivos para el sector privado,
también va a ser con una parte importante de financiamiento público. Hay que recordar que Estados Unidos tiene la gran oportunidad de que las tasas de interés de largo plazo, que son las relevantes aquí, pues empezaron de niveles muy bajos, empezaron alrededor de el 1.8% un día antes de la elección y hoy en día ya están alrededor del 2.3%, lo que implica que tienen mucho margen para seguir subiendo sin generar demasiada presión en contra de la inversión o el crecimiento económico. La banca va a tener un papel importantísimo en esto y está lista para invertir miles de millones en la reconstrucción y en las inversiones de nueva vivienda. Lo que se necesitan es esas compañías que logren sacar adelante cuando la curva de crecimiento de la economía es evidente. Donde la banca va a tener un rol muy importante y hay que recordar que Estados Unidos ya está en una posición de iniciar un nuevo ciclo crediticio. Eso es crítico porque eso obviamente implica que por primera vez en prácticamente una década podemos ver un fuerte repunte de la inversión privada nueva. Y eso se va a dar a través de estos incentivos, se va a dar a través de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, donde el enfoque va a ser en generar inversión privada en el país, que lo oportuno y la gran ventaja para el presidente electo es que obviamente hoy en día el país ya está listo para invertir en los Estados Unidos. Esa es la gran oportunidad. Esta gran oportunidad es que después de la crisis del 2009 y la curva en el 2011 empezó en un ascenso vertiginoso y se estima que la posición económica fuerte será por los próximos 10 años con esta inversión en infraestructura. Lo importante es saber dónde debo yo hacer esta inversión. Así que debo buscar en qué sitio ocurre la suma de mayor resultado, beneficio, costo para que el capital privado dé todo su efecto positivo en estas alianzas. Y definitivamente es Texas, el sitio donde se suma la inversión estatal más la reconstrucción de Harvey más el baby boomers effect. Reconstruir Houston se estima sean 125 billones de dólares, es decir, casi la quinta parte adicional de toda la inversión en la nación en tan solo una ciudad. Pero ¿qué son los baby boomers? Son esta generación posguerra, Segunda Guerra Mundial, que se piensa retirar desde el 2015 hasta el 2030 más o menos. Es el crecimiento de población más importante en los Estados Unidos y en Texas, debido a su posición geográfica, casi se triplica en unos pocos años. Aquí vemos cómo en el mapa esta zona azul pasa desde el 2010 al 2040 y aquí vemos cómo ese crecimiento de población es básicamente hispano, mayor que ninguna otra raza. El número de personas que hablan más español en todos los Estados Unidos es en Texas, por lo tanto esto genera una condición especial que el 52% de la inversión en baby boomers en los próximos años tan solo será en 10 ciudades, y las cuales 3 son en Texas. Es decir, que el crecimiento de la población, según el Departamento de Estudios Poblacionales de Texas, será del 25% en tan solo 10 años. Pero, ¿qué tan rápido será esta inversión? Esta inversión es de manera inmediata, tanto que el gobierno Trump dijo que reducirá sus tiempos de aprobación de los planos y proyectos de 10 años a tan solo 1 o máximo 2 años. Quiere decir que él desea que la construcción se realice durante su gobierno. Y la pregunta del millón, ¿habrá corrupción? Bueno, no creo. Al final todo esto va a ser manejado obviamente por todo el gobierno federal. Va a haber un sistema de participación donde se va a convocar a licitaciones, como de hecho hoy en día se hace en muchos otros países, y ese tipo de programas están muy bien establecidos. Obviamente Estados Unidos los conoce perfectamente bien. Estamos hablando obviamente de un equipo que
tanto en términos del Tesoro, en términos del secretario de Comercio, de Infraestructura, etcétera, de Transporte, pues van a estar coordinados de una manera muy consistente y va a ser un proceso bastante público. Entonces, yo creo que al final esas preocupaciones están pues sobreenfatizadas, ¿no?